Estimados participantes, bienvenidos a este video tutorial donde estaremos tratando el tema de la hoja de trabajo. Este está contenido en el programa de la asignatura de Contabilidad 1 de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y el tutorial está dirigido especialmente a los participantes de la modalidad virtual. En esta ocasión estaremos conociendo qué es una hoja de trabajo, algunos conceptos que se relacionan con la hoja de trabajo, su utilidad y vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo elaborar una hoja de trabajo. Así que manos a la obra y comencemos. Primeramente les voy a presentar el ciclo contable para hablarles un poquito de la etapa donde nos encontramos. Fíjense, aquí podemos ver que comenzando desde el análisis ya realizamos los registros en el diario, actualizamos nuestro mayor y generamos una balanza de comprobación sin ajustar. Esta etapa que sigue después de la balanza de comprobación son los ajustes y precisamente los ajustes están muy relacionados con el tema que vamos a tratar en este tutorial, que es la hoja de trabajo. ¿Qué son los ajustes y por qué se realizan ajustes en contabilidad? Pues bien, les cuento que hay algunas transacciones, hay algunos registros, algunos asientos que deben dársele entrada a la contabilidad y que necesariamente no tiene que ser por medio de una venta, de una compra o de una transacción comercial como tal. Estas operaciones que no entran a la contabilidad por medio de una factura, de un recibo, de una transacción comercial, pues hay que darle entrada por medio de un ajuste. Los ajustes son una serie de asientos que se realizan atendiendo a diferentes conceptos con la finalidad de actualizar los balances de las cuentas y preparar esas cuentas para la elaboración de los estados financieros. Es un proceso normal que se realiza en la contabilidad. Además, hay algunos ajustes que se realizan para corregir algunos registros que hayamos hecho de manera errónea, ya que en contabilidad no se borran los registros, sino que se corrigen, reversando la transacción, dándole un efecto contrario y entonces volviendo a registrar de la manera correcta. En esta etapa de los ajustes es que vamos a utilizar la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una herramienta, es un formulario, por decirlo así, que nos va a dar una ilustración de las relaciones entre la balanza de comprobación antes de ajuste, los ajustes y los estados financieros. Es un borrador que ilustra el efecto de los ajustes en los estados financieros y la vamos a utilizar, tal como dice la definición, como un borrador para, para que nos ayude a tener una visualización más práctica sobre los estados financieros. Aquí yo les voy a mostrar una hoja de trabajo terminada para que más o menos ustedes tengan una idea. Fíjense, como todo en contabilidad tenemos que comenzar con su encabezado. Aquí está el encabezado, el nombre del documento que estamos trabajando, la fecha y la especificación de la moneda. Aquí tenemos nuestra balanza de comprobación, que es la balanza que realizamos aquí en nuestro ciclo contable, la balanza de comprobación sin ajustar, y partiendo de esa balanza, entonces nosotros vamos a analizar qué ajustes son necesarios atendiendo a diferentes transacciones o a diferentes eventos que se dieron en la empresa durante el periodo contable y vamos a darle entrada a esos ajustes por medio de entradas de diario. Luego de que se realicen esos ajustes, se aplican a las cuentas que fueron afectadas, ya sea sumándolos o restándoles. Por ejemplo, aquí tenemos la balanza de comprobación sin ajustar, los ajustes. Aquí tenemos una balanza ajustada que ya se realiza con los balances de comprobación sin ajustar más o menos los ajustes que se efectuaron en el periodo, en el proceso.
Si una cuenta, por ejemplo, esta cuenta de suministros, vemos que recibió un ajuste, entonces tenemos que actualizar el balance de la cuenta para mostrar la cuenta con su balance actualizado, con su balance correcto, y luego de que tenemos nuestro balance ajustado, procedemos a calcular la utilidad en nuestro estado de resultados y calcular también la igualdad de débitos y créditos en el balance general. Fíjense que tenemos el elemento de la balanza de comprobación sin ajustar, los ajustes, una nueva balanza ajustada y partiendo de esa balanza ajustada entonces calculamos la utilidad en nuestro estado de resultados y pasamos esa utilidad al balance general. Esta hoja de trabajo le permite al contador tener una visualización en conjunto de una manera más práctica de la balanza sin ajustar, los ajustes, la balanza ajustada y una visualización rápida del resultado, que como ustedes pueden ver, aquí obtuvimos el resultado del periodo, que en este caso fue una ganancia. Y con esta hoja, entonces, esto viene siendo como un borrador de los estados financieros. Se pueden hacer cambios y se puede visualizar la información financiera de una manera más práctica y de una manera más rápida. La hoja de trabajo no pertenece, no tiene un lugar como tal en el ciclo contable, pero la integramos en el proceso de ajustes, ya que entendemos que es de gran utilidad como borrador para nosotros realizar los estados financieros y los ajustes como tal. Entonces, fíjense, aquí tenemos la balanza terminada, pero vamos a realizar un ejemplo para que ustedes puedan tener una visualización de la hoja de trabajo de cómo se realiza. Cuando hablamos de ajustes, hay diferentes clases de ajustes que se realizan durante un periodo contable. Como les dije al principio, estos ajustes se realizan por eventos económicos que tienen que ser registrados por esta vía, ya que no entran a la contabilidad por medio de transacciones. Dentro de estos ajustes están, poniendo ejemplos, consumos de gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, si la empresa paga un gasto de manera anticipada, hasta que este gasto no se consuma, no se puede registrar como tal. Cuando la empresa paga un gasto, en el caso de un alquiler, una póliza de seguro, ese gasto pagado por anticipado se registra como un activo y según se vaya consumiendo, según vaya pasando el tiempo, entonces se va registrando como gasto. También está el concepto de depreciación, que no es más que la pérdida de valor que sufren los activos fijos, entiéndase la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, un vehículo que se compre en la empresa para que rinda trabajo en lo que se refiere a la generación de ingresos dentro del periodo contable. Ese vehículo se compra, pero al cabo de un año o de 2 años el vehículo no va a mantener el mismo costo, ni tampoco se va a mantener igual, sino que a través del tiempo va a ir perdiendo valor por su uso, por su desgaste normal. Entonces también en contabilidad esa pérdida de valor que sufren los activos fijos se registra por medio de lo que es una cuenta de gasto llamada depreciación. Este también se hace dentro de los ajustes del final del periodo. También un ajuste muy común son los registros de ingresos o gastos devengados, o sea, ingresos o gastos que no se han cobrado ni se han pagado, pero que ya están generados. Y como les dije al principio, también uno muy común es el consumo de suministros. En el caso de las empresas de servicio, ustedes saben que las empresas de servicio no tienen inventario, sino que mantienen un inventario de suministros que son los que utilizan para dar su servicio y a medida de que se vayan gastando, entonces lo van traspasando a la cuenta de gasto. En fin, esos son los ajustes más comunes que existen, aparte de los ajustes para hacer correcciones por errores en registros, reversión de saldos de cuentas y demás. Entonces nosotros vamos a realizar una hoja de trabajo. Aquí está el encabezado.
el nombre del documento y nuestra balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación fue la balanza que obtuvimos al final del periodo, después que registramos todas nuestras transacciones, y ahora vamos a analizar 3 ajustes de los más comunes para que ustedes puedan visualizar de una manera rápida, sencilla y clara la utilidad de la hoja de trabajo y el efecto dentro de lo que es el proceso de ajustes dentro del ciclo contable. Bien, tenemos nuestra balanza de comprobación, aquí tenemos las cuentas con los balances que quedaron. Y ahora vamos a proceder a analizar los ajustes que vamos a registrar. Fíjense que la balanza de comprobación se compone por un par de columnas para débito y crédito llamada ajustes, un par de columnas para débito y crédito con la balanza o el balance ajustado, el estado de resultados y el balance general. Vamos a comenzar analizando el primer ajuste. Dice el primer ajuste: el consumo de inventario de suministro fue de 20,000 pesos. Inmediatamente me hablan de consumo, yo me visualizo en que hubo un gasto. Ustedes saben que los gastos son consumos que se realizan en la empresa durante el periodo contable por la realización de las operaciones normales del negocio. El consumo del inventario de suministros fue de 20,000 pesos. Eso significa que este inventario de suministros, que tiene un balance de 68,000 pesos, de ese inventario de suministros se gastaron 20,000 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este asiento? Si hubo un gasto, pues hay que registrar el asiento aumentando el gasto y los gastos aumentan por el lado débito. Este asiento sería gasto de suministros contra inventario de suministros. Vamos a aumentar el gasto dándole un débito y vamos a rebajar el inventario de donde se sacó ese suministro para consumirse con un crédito. Vamos a utilizar esta cuenta de inventario de suministros y esta cuenta de gasto de suministros. Bien, para realizar el ajuste vamos a utilizar nuestra columna de ajuste. Dijimos que el asiento es débito al gasto de suministros por 20,000 pesos. Yo busco mi cuentecita aquí, gasto de suministro, me voy a mi columna de ajustes y le coloco su débito de 20,000 pesos. Inmediatamente me voy al crédito que se lo vamos a otorgar, se lo vamos a realizar a la cuenta de inventario de suministros porque tenemos que rebajarla, porque ya esa cuenta de inventario no puede tener 68,000 pesos porque ya se le gastaron 20 y tenemos que actualizarla. Ahí está nuestro primer asiento: gasto de suministro, crédito, inventario de suministros. Vamos a realizar el siguiente. Dice: la depreciación del mobiliario es de 5,500 pesos. Fíjense, la depreciación es un gasto. Es un gasto que se genera por la pérdida de valor de los activos. Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos una cuenta que se llama mobiliario y equipo de oficina, y debajo de esa cuenta continua tenemos una cuenta llamada depreciación acumulada en equipos de oficina. El registro del gasto de la depreciación siempre es el mismo, eso es un asiento genérico. Vamos a registrar ese gasto de depreciación dándole un débito a una cuenta que se llama gasto de depreciación por 5,500 pesos y le vamos a dar el crédito a una cuenta que se llama depreciación acumulada, que es la que tenemos aquí de equipo de oficina. Le vamos a dar un crédito. Fíjense que en contabilidad la depreciación disminuye el activo, el costo del activo, pero no se disminuye directamente, sino que el costo de ese activo por lo que se adquirió debe de permanecer intacto y la reducción del valor de ese activo se le va a ir registrando en una cuenta de activo que siempre se le va a dar crédito y esa cuenta va a ir disminuyendo el balance del costo de adquisición del activo. Entonces, este asiento sería gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Este monto del gasto se calcula atendiendo a diferentes métodos que existen en la teoría de la contabilidad. Bien, esto ustedes lo van a aprender de una manera más detallada
en la asignatura de Contabilidad 2, donde van a aprender los métodos para el cálculo de la depreciación de los activos. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer el asiento que corresponde gasto de depreciación, débito, y depreciación acumulada, crédito. Se generó el gasto de depreciación, siempre tenemos que aumentar la cuenta de gastos siempre que se genera un gasto. Le damos el débito por 5.500, mírenlo acá, gasto de depreciación, y procedemos al crédito porque cuando registramos tenemos que cumplir el principio de partida doble que dice que todo débito tiene su crédito. Buscamos la cuenta que vamos a acreditar, depreciación acumulada en equipo de oficina, y le otorgamos su crédito de 5.500 pesos. Luego nos vamos a nuestro tercer ajuste que nos dice que el alquiler pagado por anticipado fue por 5 meses y al 31 de diciembre se han consumido 3 meses. El alquiler pagado por anticipado, mírenlo acá donde yo lo tengo registrado. Este alquiler pagado por anticipado de 50.000 pesos es un alquiler que la empresa pagó antes de consumirlo y lo pagó por 5 meses. Como estamos cerrando la contabilidad, al 31 de diciembre dice el ajuste que se han consumido 3 meses. ¿Qué significa esto? Que debemos de registrar el gasto consumido, que corresponde a 3 meses de alquiler. Entonces, registramos el gasto y esta cuenta de alquiler pagado por anticipado tenemos que rebajarla porque si tiene 50 y se le consumen, pues este balance tiene que cambiar. Fíjense el cálculo acá. El total del gasto pagado por anticipado es 50.000. Para yo saber cuánto me hacen los 3 meses, tengo que obtener el valor mensual del alquiler. ¿Cómo lo obtengo? Tomo el costo del alquiler, que son 50.000, y lo divido entre 5 meses, que es el total de meses por el cual se pagó. Eso da 10.000 pesos. 50.000 entre 5, 10.000. Ese es el valor mensual del alquiler. Luego ese valor mensual lo multiplico por los 3 meses que se han gastado y digo 10.000 por 3 son 30.000. ¿Cómo voy a registrar ese asiento? Gasto de alquiler, porque si ya el alquiler se consumió, ya se generó el gasto y tenemos que aumentar el gasto por medio de un débito. Y el crédito se lo vamos a dar a la cuenta de alquiler pagado por anticipado. Gasto de alquiler contra alquiler pagado por anticipado. Venimos aquí y miren la cuentecita de gasto de alquiler que le vamos a dar un débito por 30.000 pesos. Y vamos a rebajar esta cuenta de alquiler pagado por anticipado por el mismo monto. Esta cuenta de alquiler pagado por anticipado está dentro de los activos porque todos los gastos que se pagan antes de consumirlos son activos. Hasta que no se gastan y se consumen, no se convierten en gastos, valga la redundancia. Entonces, ya no me quedan más ajustes y aquí tengo los 3 ajustes que se generaron durante el periodo. El gasto de depreciación, el consumo de suministros y el gasto del alquiler. Esos débitos corresponden a diferentes cuentas. Los créditos corresponden a diferentes cuentas según la naturaleza del asiento. Luego procedo a sumarizar porque debo de comprobar la igualdad de débitos y créditos para saber si se cumplió el principio de partida doble, que dice que todo débito debe de tener su crédito. Luego que yo registro mis transacciones, mis ajustes, entonces simplemente me voy a pasar a la columna de balance ajustado o balanza de comprobación ajustada para actualizarle el balance a mis cuentas. ¿Cómo voy a actualizar este balance? Pues muy fácil. Voy a ir tomando cuenta por cuenta y si no tienen ningún ajuste la voy a pasar igual a su columna débito y crédito según corresponda. La cuenta de efectivo en caja y bancos tiene un balance de 55, no tiene ningún ajuste, pasa igual. Al igual que las cuentas por cobrar tienen un balance de 15, acá no tienen ningún ajuste, pues pasan igual. Sigo en el mismo orden y vemos la cuenta de inventario de suministros
tiene un balance de 68, pero tiene un ajuste donde se le está rebajando, porque es una cuenta de activo y el crédito significa una disminución, se le están rebajando 20,000 pesos. Entonces yo tengo que a esa cuenta de activo tomar los 68,000, restarle 20,000 y colocar el nuevo balance. Ya esa cuenta tiene su balance actualizado, al igual que el alquiler pagado por anticipado. Se habían pagado 50 porque no se había gastado, pero ya se gastaron 30 y ahora en esa cuenta el nuevo balance es 20. Ahí yo tengo mi balance actualizado. Paso la cuenta de mobiliario en débito, no tiene ningún ajuste. Sigo y tengo acá en crédito la cuenta de depreciación, la paso de esa misma forma a la balanza en el lado crédito y sigo con el pasivo y el capital en el lado crédito porque no sufrieron ningún cambio, ningún ajuste. Continúo con la cuenta de ingreso, la cuenta de gasto de personal, la traspaso igual, no tiene ningún ajuste. Y estas cuentas que fueron afectadas por primera vez con los ajustes se pasan de la misma forma en la misma columna que están. Acá están en débito, se pasan en débito. Y luego de que pasamos y actualizamos los balances de las cuentas, procedemos a totalizar, comprobando la igualdad de débitos y créditos. Si este total no nos resulta en igualdad, eso significa que hemos balanceado de manera incorrecta alguna de las cuentas y tenemos que proceder a revisar. Entonces, fíjense cómo ya nosotros tenemos nuestra balanza ajustada, nuestra balanza actualizada, con los saldos reales ya ajustados. Con esta balanza lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a calcular, a hacer un pequeño borrador de los estados financieros para calcular la utilidad del periodo. Aquí tenemos el estado de resultados. Ustedes saben que el estado de resultados lo vamos a construir con las cuentas de ingresos y gastos, ingresos, costos y gastos. En este caso no hay costo de venta porque es una empresa de servicios, pero vamos a tomar los ingresos y los gastos. Lo vamos a pasar en el mismo orden que aparecen en la balanza ajustada y acá yo voy a proceder a totalizar para obtener una suma. Total de ingresos 290,700 y el total de gastos 167,500. Aquí yo analizo y digo, si los ingresos son mayores que los gastos, eso significa que tengo una utilidad. Y ustedes saben que la utilidad se calcula tomando el ingreso y restando el gasto. A 290,700 le voy a restar 167,500 y obtengo una utilidad de 123,200. La coloco en el lado débito para que me permita la igualdad de sumatoria, porque aquí tengo que volver a sumar para comprobar la igualdad de débitos y créditos. Y automáticamente aquí ya tenemos nuestra utilidad o ganancia del periodo calculada a modo de borrador rápidamente. Luego que calculamos la utilidad, pues procedemos a traspasar los balances de las cuentas de la balanza general, activos, pasivos y capital, tomándolas de el balance ajustado. Fíjense que luego de que hacemos los ajustes, todo lo que vamos a realizar es partiendo del balance ajustado, porque este es el balance que está bien, este es el balance que está actualizado. Paso mis cuentas de activos, paso mi cuenta de pasivo y capital, tal cual como aparecen en la balanza. Yo tracé esta raya para dividir ingresos, costos y gastos de activo, pasivo y capital, y para que me cuadre mi balance general, lo único que me falta es pasar la utilidad que calculamos acá en el estado de resultados. Ustedes saben que cuando elaboramos los estados financieros, la utilidad del periodo se suma al capital y de esa forma entonces se igualan los activos, se cumple la ecuación contable que activo es igual a pasivo más capital.
esta utilidad se le suma al capital, pero eso se va a visualizar cuando se realice el balance general de manera ya desarrollado, de manera ya clasificado para presentárselo a los diferentes usuarios de la información financiera. Mientras tanto, nosotros acá lo que estamos haciendo es una especie de borrador que nos va a servir para tener un análisis de la información y poder comparar nuestra balanza de comprobación anterior, analizar los ajustes, obtener mi nueva balanza, calcular la utilidad del periodo y traspasarla al balance general en crédito, porque la utilidad aumenta el capital, tenemos que ponerla en crédito. Comprobamos la igualdad de débitos y créditos y ya está realizada nuestra hoja de trabajo. Fíjense qué fácil, simplemente es tomar en cuenta la parte de los ajustes, tomar en cuenta qué generó el ajuste y la forma correcta de realizarlo y de asentarlo y de escoger las cuentas que se van a afectar. Es muy importante hacer un análisis bien de los ajustes, porque si no nuestros resultados no van a quedar no van a quedar bien. Entonces el éxito de la hoja de trabajo va a depender de la forma que analicemos nuestros ajustes. Recuerden que es muy importante porque esta es la información que vamos a presentar ya, que supuestamente ya está revisada, que está ajustada y que vamos a presentar en los estados financieros. Entonces, esto es lo que compone una hoja de trabajo. Hemos terminado. Hay que tomar en cuenta que siempre, como ustedes pueden ver, se tiene que comprobar la igualdad de débitos y créditos, y que esta hoja de trabajo no es un estado financiero como tal, sino un borrador que le permite al contador poder establecer las relaciones entre los balances, los ajustes y calcular de forma rápida la utilidad del periodo. Y entonces, de esta manera hemos llegado al final de este tutorial. Espero que haya sido y que pueda ser de provecho para la realización de las actividades de la semana. Les recuerdo que deben de revisar el texto básico de la asignatura. Este tema está específicamente en la página 162, pueden consultarlo, ahí pueden ver algunos conceptos de manera más amplia y también se van a encontrar con diferentes ajustes que se realizan dentro de un periodo contable. Hasta aquí el tutorial. Los espero en una próxima entrega donde estaremos compartiendo. Como siempre, me reitero a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran. Les habló su facilitadora Iraiza Gonel y será hasta la próxima. Gracias por su atención.